Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar sobre un tema específico que es el de la hipertensión sistólica. Cuando hablamos de hipertensión sistólica, automáticamente estamos entrando a un grupo etario específico, y es el del adulto mayor, porque por una abrumadora mayoría las personas que van a tener este tipo de hipertensión que ya vamos a definir son ancianos. Y esto también es una consideración importante en la medida en que va aumentando la población en este grupo de edad. Vamos a usar algunos datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tenemos que hacia el año 2000, la población mayor de 60 años era aproximadamente el 11% del total. Es decir, unos 605 millones de personas se podían llamar adultos mayores, es decir, personas mayores de los 60 años de edad. Dentro de 50 años más tarde se espera que el porcentaje haya doblado, es decir, no un 11%, sino un 22%. Y eso haciendo ajustes al crecimiento poblacional. Nos dice que hacia ese año, que la mayoría de ustedes espero que la vayan a vivir. Vamos a tener aproximadamente 2.000 millones de adultos mayores. No solo eso, sino que la población mayor de 80 años también está aumentando y que va a ser un aumento más o menos de 4 veces lo actual hacia el 2050. Es decir, esperamos que los mayores de 80 años hacia ese año sean aproximadamente 395 millones de personas. Lo curioso es que ese cambio se está haciendo más intenso en los países de ingresos bajos y medianos, es decir, nuestro mundo, lo que se llama el sur global. Hay que tener en cuenta que esta es la primera vez en la historia que vemos el hecho de que personas adultas mayores conozcan a sus padres, tengan a sus padres vivos. Eso es algo que lo estamos viendo cada vez más y eso nos está creando unos problemas adicionales. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Acaso tenemos un problema de salud pública? Y esta figura de la persona adulta mayor como alguien recluido en un hogar de ancianos, viejo, abandonado, puede parecernos que cada vez va a ser mayor, porque para el 2050 se espera que las personas que no puedan valerse por sí mismas por motivos de ancianidad se hayan multiplicado por 4 con respecto a la actualidad. Todo esto con limitaciones de movilidad, fragilidad, sus alteraciones mentales y secuelas de eventos. Todo esto lo debemos tener en cuenta porque va a afectar aquello que nosotros vamos a hacer con respecto a su manejo de hipertensión. Y este es otro hecho. Hay barrios enteros en nuestra ciudad en este momento que son ancianatos. Es el gran ancianato. Tenemos Niza, por ejemplo, uno va a Niza y prácticamente todo es un ancianato. Sí, entonces todas esas hermosas casas se volvieron ancianatos. Pero de nosotros depende de cómo la sociedad oriente la situación. Podemos llegar a tener que estas personas que tienen tanto valor como cada uno de nosotros lleguen a tener un estilo de vida agradable en medio de sus situaciones. Muy bien, entonces esperemos que podamos después de aprender un poco, decir que llevar a estas personas a que puedan levantar su pulgar y ser felices. Vamos entonces a ir un poquito a nuestro tema especial. Para nadie es un misterio, ya lo hemos dicho y no voy a repetir las cosas que ha dicho el doctor Melgarejo, lo que dijo el doctor del Castillo, que la hipertensión arterial va a ser un determinante de patologías a nivel cardiovascular, que incluyen la falla cardíaca y la enfermedad cardíaca hipertensora. A nivel de la circulación coronaria, el infarto y la angina, que puede ser aguda o crónica, los eventos cerebrovasculares, la demencia y otras tantas cosas, porque como hemos dicho bien claro, la enfermedad hipertensora no es una enfermedad que nosotros podamos circunscribir a una sola parte del cuerpo. No tenemos un paciente con un fondo de ojo anormal que no tenga también sus arterias periféricas mal. Entonces, todo esto es un continuo. Entonces, miremos un poquito de fisiopatología. Nuevamente, no voy a hacer la profundidad que hizo el doctor Melgarejo. Quiero es que nosotros nos pongamos un poquito
en el contexto. El anciano es distinto en algunos sentidos y es igual en otros. Sin embargo, lo que va a causarnos que la hipertensión sea sistólica aislada es una disminución de la elasticidad arterial. Es decir, que las cifras de presión sean mayores de 140, pero que sean iguales o menores de 90, que es lo que nos va a dar el diagnóstico de hipertensión sistólica, va a depender de un problema a nivel de la elasticidad arterial. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos disfunción endotelial. Y aquí es donde nosotros tenemos nuestro gran órgano, el endotelio, que está trabajando mal y el balance de la producción de sustancias va a redundar en remodelación vascular. Este no es un fenómeno que tengamos solamente en el corazón, sino también está ocurriendo en los vasos sanguíneos. Ese balance va a alterarse y nos va a llevar a fibrosis. Es decir, que las arterias se hacen menos elásticas porque el tejido normal compuesto de elastina se ve reemplazado con el paso de los años por colágeno, que es mucho más rígido. Esto hace que la onda de reflexión arterial, y veíamos una gráfica anteriormente en las charlas que nos mostraron antes, sea mucho más alta. Por lo tanto, vamos a tener un incremento del segundo pico sistólico del pulso. Anteriormente se decía que esta hipertensión no tenía nada que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hoy sabemos que sí, que el gran disparador es un desbalance en esto, como lo veíamos anteriormente en la charla. Por eso se ve la paradoja que pacientes que teóricamente no deberían responder al manejo con IECAS o antagonistas de la angiotensina tengan resultados al ser manejados. Resumiendo, el envejecimiento nos lleva a aumento de la rigidez arterial. Ese aumento de la rigidez arterial a un aumento aislado de la presión arterial sistólica, lo cual nos va a redundar en hipertrofia ventricular izquierda, ateroesclerosis, enfermedad renal crónica. La hipertrofia ventricular izquierda con disfunción diastólica, bien, puede tener también disfunción sistólica y falla cardíaca. Finalmente, la aterosclerosis nos lleva a enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, aneurismas, disección y la enfermedad renal crónica, insuficiencia renal. Es más o menos un panorama, no es exhaustivo, pero nos ayuda a orientarnos. Muy bien, entonces vamos a hacer la medición. Aquí no me voy a demorar mucho porque ya lo hemos hablado. Pero hay que tener un aspecto importante en cuenta cuando nosotros estamos manejando la hipertensión de la persona adulta mayor, y es que la mayoría de ellos pueden llegar a cursar con falla autonómica, es decir, tener hipotensión postural. Por eso aquí más que nunca es importante hacer la toma de la tensión en la primera consulta, en la posición acostado, sentado y de pie. Cuando nosotros tenemos fibrilación auricular por las razones ya expuestas, necesitamos hacer varias tomas. Y esto es especialmente importante en el anciano que con alguna frecuencia va a tener fibrilación auricular. La primera consulta debe hacerse medición bilateral, porque puede llegar uno a encontrar diferencias. Y si nosotros encontramos una diferencia en la presión sistólica entre los dos brazos de 20 milímetros de mercurio y la diastólica de 10 milímetros de mercurio, hay que sospechar que hay enfermedad arterial periférica y debemos orientarnos en consecuencia. Lo que decía el doctor del Castillo, no voy a redundar mucho en esto, es que es útil hacer la toma ambulatoria por las razones ya expuestas y el monitoreo ambulatorio de la presión arterial por la variabilidad de la tensión arterial que pueden tener estas personas. ¿Por qué es tan importante que nosotros hagamos la toma ambulatoria del monitoreo? Porque la hipertensión arterial sistólica en las 24 horas, es decir, si nosotros podemos determinar que una persona tiene un continuo de hipertensión arterial sistólica, tiene una progresión mayor a enfermedad microvascular cerebral, disminución de la movilidad, es decir, a todos estos efectos que estamos tratando de prevenir para el manejo de nuestro adulto mayor y problemas cognitivos.
Vamos a ver cuáles son las metas. Aquí vamos a variar un poquito las metas. Estamos hablando de adulto mayor. ¿Cómo vamos a hacer que este adulto mayor sea un campeón? Que podamos tener unas metas adecuadas. Primero definamos la meta. La meta está orientada a reducir la morbilidad, la mortalidad cardiovascular y todos los problemas asociados con ello. Para eso nosotros vamos a definir unas metas de tensión sistólica. La meta de tensión sistólica en el adulto mayor es 150 y la diastólica menor de 90. Estos son los datos del octavo comité. Ahora, si yo logro que estas personas bajen la presión sistólica en 140 y es bien tolerada, perfecto, mucho mejor. Pero no vamos a perseguir esas metas al costo de desarrollar hipotensión en el paciente. Si nosotros logramos reducir en este grupo etario las presiones sistólicas por debajo de 150, vamos a reducir insuficiencia cardíaca, eventos cerebrovasculares y enfermedad coronaria. Sin embargo, existe una duda si vamos a poder tener un beneficio adicional si bajamos por debajo de 140, excepto en unos grupos especiales, si son de alto riesgo. ¿Quiénes son los grupos de alto riesgo? Las personas afrodescendientes es uno de ellos, porque ellos tienden a tener enfermedades más agresivas, los diabéticos, los que han tenido eventos cerebrovasculares o eventos cardíacos como infarto, falla cardíaca, o que tienen disfunción renal. Estos pacientes debe buscarse, en esos casos es mejor buscar tener la presión arterial por debajo de 140. Hago la aclaración, estamos hablando de hipertensión sistólica. Vamos a hablar un poquito de la parte más importante para mí, y es la terapia no farmacológica. ¿Por qué considero que es la parte más importante? Porque es donde está la interacción entre el médico, el enfermo y su familia. Nosotros podemos limitarnos, y de hecho eso es lo que hacemos con mucha frecuencia, limitarnos a la formulación de medicamentos. Pero realmente la clave del éxito va a estar acá, y es en lo que podemos hacer para modificar estilo de vida, para asegurar al paciente y para establecer una relación con el paciente. Fundamental, dejar de fumar. Y esto es muy difícil en los ancianos cuando han tenido un hábito de vida de fumar o alcohol, estilos de vida que son deleterios por muchos años, decirle en determinado momento, ya deje de fumar. Yo he tenido pacientes que con oxígeno, prácticamente con un pie en la tumba, siguen prendiendo el cigarrillo. Entonces, uno puede decir que ellos van a morir en su ley, efectivamente, ¿sí? Pero es fundamental. Un solo cigarrillo, es que yo solo me fumo un solo cigarrillo ya causa un desbalance en el endotelio y desencadena todos los demás efectos. Un solo cigarrillo. Entonces, no, cigarrillo fuera. Por eso, la otra es la reducción de peso. Ya lo hemos visto más de una vez. Muchas de estas personas, por la dificultad inherente o por estilos de vida aprendidos, tienen pesos elevados. El solo hecho de bajar el peso puede disminuir ostensiblemente las cifras de hipertensión. La reducción en el consumo de sal y el alcohol. En este hay que hacer la precisión. No quiere decir que el paciente tiene que abstenerse de la sal, porque podemos estar favoreciendo el desarrollo de hipotensión postural. Simplemente debe bajar el consumo de sal. Y lo mismo el consumo de alcohol debe ser bajo, tal vez ocasional, nunca en exceso. Y el ejercicio moderado. ¿Por qué hacer énfasis en el ejercicio moderado? La mayoría de los adultos mayores, con algunas excepciones, no pueden hacer ejercicios fuertes, pero nosotros podemos incentivar en ellos la práctica del ejercicio suave, la caminata, el ejercicio en bicicleta estática. Muchos de ellos ni siquiera pueden hacer ese tipo de ejercicio. Entonces, favorecer movimientos de estiramiento, ejercicios suaves, pero que además esto asegura a la persona. Mucho del tratamiento va a depender también de que nosotros le podamos garantizar al adulto mayor que es una persona valiosa y que tiene muchas cosas que hacer. Al responsabilizarlo acerca de su manejo, esa persona adquiere valor ante sí misma. No es que tenga más valor, sigue teniendo el mismo valor, pero ella va a sentir que tiene un valor mayor y eso le da tranquilidad, le asegura y nos va a ayudar también a establecer una relación.
muchas veces lo más importante va a ser la relación que establezca con el médico, por eso es tan importante que siga siendo el mismo médico el que lo atienda, y con su familia, porque todos se van a involucrar de una manera responsable y todos van a caminar hacia una meta. Por eso la diapositiva que les mostraba antes de establecer unas metas y hacer a la persona responsable de sus metas es tan importante. Y si hay algo que podemos sacar de esta charla, si sé solo eso, yo quedo satisfecho. Pero entonces vamos a tener este pequeño problema en el adulto mayor. Inevitablemente tenemos que enfrentarnos a la terapia farmacológica, pero ellos tienen este problema. ¿Qué pepa es la que me voy a tomar? ¿Cuál es la que me tocaba? ¿La azulita? No, es la rosadita. Hay muchos métodos, pero la polifarmacia del anciano es uno de los graves problemas que tenemos para garantizar la adherencia al manejo de la hipertensión sistólica. Entonces, este anciano que está preocupado, que está asustado acerca de lo que va a hacer con su tratamiento, tiene varias cosas en qué pensar. Primero, debemos tener precaución con la toma de múltiples medicamentos porque muchos de ellos pueden tener interacciones. Muchos de ellos se oponen en sus mecanismos de acción. Hay mezclas de medicamentos hipotensores que son francamente inadecuadas, no solamente para el anciano, sino para las personas que normalmente son hipertensos. Como les decía, el adulto mayor tiene un mayor riesgo de hipotensión ortostática, para lo cual es fundamental la toma ambulatoria de la presión y el monitoreo ambulatorio para establecer si esto está sucediendo, porque mal hacemos si estamos tratando una hipertensión y generando valles importantes que son igualmente dañinos para cerebro, riñón, corazón. Les mencionaba las interacciones medicamentosas y los problemas metabólicos. El metabolismo del anciano es distinto y nosotros no podemos esperar que las mismas dosis que estemos usando para los adultos sean las que van a funcionar para un anciano. Entonces nosotros tenemos varios tipos de medicamentos que podemos llegar a tener en cuenta. Nos mencionaban anteriormente todos los tipos que hay. Lo más común que vamos a tener en el adulto mayor que van a estar manejando son diuréticos, calcioantagonistas, IECAS, ARA2. Posiblemente alguno de ellos también llegue por alguna razón con betabloqueadores. Sin embargo, tal vez no sea el medicamento más adecuado para el tratamiento de la hipertensión sistólica. Vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Cuál medicamento entonces vamos a usar? Y vamos a mirar por los grupos cuáles son las ventajas que puedan tener y las desventajas para poder orientar el manejo. Ojo con los diuréticos. ¿Por qué? Porque hay que tener precaución por la depresión de líquido que produce, porque ellos pueden llevarlos a una insuficiencia renal prerrenal y aumento del ortostatismo. Igualmente, si nosotros estamos usando las tiazidas, corremos el riesgo de producir hiperuricemia y favorecer la resistencia a la insulina. Si usamos antagonistas de la aldosterona que son tal vez más lógicos para este tipo de paciente, es importante que vigilemos de cerca los valores de potasio y la función renal. Esto también es importante. La mayoría de ellos tienen muchos dolores y a pesar de que se recomienda a ellos que no utilicen los antiinflamatorios no esteroideos, la mayoría de ellos los van a tomar, porque eso es algo que nosotros a veces no tenemos en cuenta. ¿Por qué, abuelito, se sigue tomando ese medicamento? Es que me duele mucho la vida. Los van a tomar, pero por ejemplo las tiazidas se van a ver fuertemente antagonizadas por los antiinflamatorios no esteroideos, y no solo ellos, también los betabloqueadores, por ejemplo, también los antagonistas de la angiotensina. Hay estudios que muestran que personas mayores de 60 años con clortalidona mejoran su mortalidad, tal vez por el efecto de larga acción que tiene la clortalidona. Es el único estudio, no sé, alguien después me corregirá, que puede encontrar que hay una favorabilidad en morbimortalidad para este grupo etario usando diuréticos como tal. Sin embargo, pues nuestro medio no es lo más usual. Vamos a ver otro grupo de medicamentos. Aquí quería hacer un poquito de precisión porque la mayoría de nuestros pacientes mayores van a llegarnos con un betabloqueador y muchos de ellos se les ha dado el betabloqueador para el manejo de su hipertensión. Sin embargo, se ha demostrado que tiene pocos beneficios en el manejo de la hipertensión
sistólica pura, ¿sí? Y ha demostrado que tiene una mejor sobrevida en este grupo de edad del uso de los diuréticos, por ejemplo. Pero hay una indicación clara. Si hay situaciones concomitantes que favorecen el uso del betabloqueador, como enfermedad coronaria, el paciente posinfarto, la falla cardíaca o la arritmia supraventricular, pues obviamente están indicados por esas patologías. Tampoco es que, no, adulto mayor, quitémosle el betabloqueador. Miremos cuál es la situación por la cual está indicado el betabloqueador en estos pacientes y en ese caso procedemos o no a dejarlo o a permanecer con ellos. Con respecto a los alfa bloqueadores, se ha visto que tienen un incremento en la mortalidad cardiovascular, entonces no es bueno usarlos. En la mayoría de las veces son altamente inductores de hipotensión ortostática, no es bueno. Ojo también porque hay pacientes que por tener hipertrofia prostática benigna están usando, por ejemplo, doxazoxina. Y ese es un medicamento que puede producir hipotensión. Luego hay que vigilar cuando vamos a iniciar el tratamiento en ellos que no esté tomando estos medicamentos. Sigamos con otros medicamentos. Los calcioantagonistas. Se ha visto que los calcioantagonistas reducen significativamente en este grupo de edad los eventos cardiovasculares, pero estamos hablando específicamente de las dihidropiridinas, que son los calcioantagonistas vasodilatadores, y de estos especialmente los de segunda generación. Si nosotros tenemos un paciente con arritmia supraventricular, puede estar indicado el uso de verapamilo y el diltiazem, sin embargo, con muchas reservas. Muchos pacientes siguen usando verapamilo como terapias únicas en la hipertensión en el anciano. Este medicamento sería preferible no tenerlo en esos casos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente en que además hayamos encontrado que tiene disfunción sistólica, es decir, que tenga una fracción de eyección menor de 40% determinada por cualquiera de los métodos, es mejor no usar ni verapamilo ni nifedipina, porque pueden desencadenar falla cardíaca. Sigamos. Aquí llegamos a un grupo que es tal vez el que vamos a usar con mayor frecuencia. Teóricamente son menos efectivos, ¿cierto? ¿Por qué teóricamente? Porque se supone que en este caso es un caso de incremento de la rigidez arterial. ¿Por qué tenían que servir? Sin embargo, lo que se ha visto es que tienen un muy buen funcionamiento en los pacientes con hipertensión sistólica, especialmente en aquellos que tienen insuficiencia cardíaca, también en los pacientes que tienen nefropatía diabética. Hay que tener cuidado porque por retener potasio hay que vigilar la función renal y los valores de este electrolito. Los inhibidores de renina aumentan la mortalidad. No usarlos. Hidralazina, minoxidil, cuidado porque producen mucha retención hídrica. Son medicamentos que en general se usan muy poco. Tal vez es más como referirlo aquí como anecdóticamente. Los agentes centrales como la clonidina. Es preferible no usarlos en los ancianos. Esa es una cosa que preocupa. Ver pacientes que llegan con clonidina, hipertensión de difícil manejo, en vez de tener otras opciones, ahorita vamos a ver cuáles son otras opciones, de una vez, ¡pum!, les empacan clonidina. Porque es un buen hipotensor, no lo niego, pero producen mucha sedación y no olvidar que el adulto mayor por lo general tiene problemas con el sistema de conducción cardíaca y los podemos fácilmente llevar a bradicardia severa. Y además es dificilísimo después quitarlo, porque cuando lo suspende uno hace unos picos de rebote muy altos. No, gracias. Entonces aquí viene lo que deberíamos pensar, las terapias combinadas. La mayoría de estos pacientes tienen lo que nosotros llamamos polifarmacia y deberíamos considerar precozmente el uso de medicamentos que tengan mezclas. En este caso, lo que es más favorable para ellos, ya lo mencionamos anteriormente, lo mencionó creo que el doctor Melgarejo, el uso de los antagonistas de la angiotensina asociados a las dihidropiridinas y el diurético. Esto es lo que va a darnos mejores resultados en estos pacientes. Hagámoslo de una manera precoz. Yo sé cuál es el problema, todos ustedes lo están pensando, ese papelito que hay que llenar, ¿cierto? Pero yo les hago la invitación, a pesar de que es incómodo, que nos lo devuelven con mucha frecuencia,
que no toleremos que los pacientes estén maltratados porque no digo que es pereza, yo sé que ustedes no son perezosos, sino por la incomodidad que produce el trámite. Para el sistema de salud mucho mejor si no los formulamos a corto plazo, pero a largo plazo el problema de salud pública es mayor de tener personas con inadecuados controles de las cifras tensionales. Entonces usémoslos tempranamente si nosotros vemos que hay necesidad, si no logramos alcanzar nuestras metas. Aquí hay algunos tópicos. Nosotros queremos que nuestro ancianito sea feliz, ¿cierto? Bueno, ¿hasta qué edad vamos a tratarlos? ¿Sí? Eso es un tema de discusión que es más que de medicina pura, ético. Algunos estudios se encuentran muy simpáticos en los cuales sugieren que después de los 80 años tal vez sería lo mejor no tratarlos. No hay unos estudios claros. ¿Por qué? Porque el estudio de mayor duración tal vez tuvo un poco más de un año de duración y demostraba que sí había utilidad en tratar el adulto mayor de 80 años con un buen, adecuado control de sus cifras tensionales. Pero se le discutía que por el corto seguimiento que tenía era muy difícil poder asegurar que efectivamente así iba a suceder. Yo diría que para orientar esto, más que a prolongar la vida, sería más la calidad de vida. Si una persona puede seguir viviendo, evitándose todos los problemas secundarios a las consecuencias de la hipertensión, ¿por qué no? Yo creo que aquí la discusión en ese caso es más de humanidad y menos de ciencia. La otra es la inercia terapéutica, lo que les decía ahorita, que lo mencionaba también, tal vez el doctor Melgarejo lo mencionó, y es que nosotros tendemos a hacer al estilo Chapulín Colorado. Sí lo hago, sí le cambio, sí le pongo el medicamento no pos, sí, porque es más fácil seguir funcionando con el losartán cada 12 horas. Yo creo que esta es una de las invitaciones más importantes, a evitar la inercia terapéutica. Para el anciano es muy difícil la adherencia a los medicamentos. Algunos pueden sentir que no es importante tomar los medicamentos. Algunos nos van a decir, yo ya estoy viejo, ya viví lo que tenía que vivir, ¿para qué me sigo tomando estas pepas? Ya me siento como una gallina. ¿Han oído eso? En la medida en que uno empodera al paciente y le dice, es importante hacer esto, es una medida de responsabilidad con la vida misma. ¿Sí? A veces se nos olvida que el cuidar de la salud es un acto de responsabilidad, no solo con uno mismo, sino con la familia, con la sociedad y, perdón que lo diga, y con Dios. Yo sé que a algunos eso les suena raro. Pero en la medida en que nosotros podamos garantizar que el paciente se hace responsable de su tratamiento y lo asume como un adulto, vamos a tener mejores resultados. La estrategia de dedicar tiempo. Y es aquí donde nuestro sistema de salud nos crea serios problemas. ¿Por qué? Porque nos invita a ver pacientes cada 15, cada 20 minutos y muchos de ellos llegan con 2 formularios no pos. Algunos de ellos se demoran solamente 10 minutos en entrar al consultorio y los otros 10 minutos subiéndose a la camilla. Entonces tendemos a tratar de agilizar y nos miden la efectividad para las personas que están en la parte administrativa por el tiempo. Entonces no somos lo suficientemente eficientes porque no estamos viendo los pacientes rápido. Yo les invito a que, perdón, esto puede sonar revolucionario, a una contracultura del buen manejo de los pacientes. Atreverse a demorarse más con un paciente para explicarle, para hablarle. No importa que después te pasen un memorando. Ya no me van a invitar a mí más a dar charlas. ¿Por qué? Porque se trata de una persona, primero que todo. Segundo, porque vas a perder más tiempo después tratando de resolver los problemas derivados de no haber dedicado tiempo. Porque la persona no va a entender qué es lo que le está pasando. Como decía, muchos de ellos tienen problemas mentales, muchos de ellos tienen problemas de otros tipos que les impiden detectar con la misma velocidad que lo hacemos nosotros.
Yo creo que eso se resuelve si dedicamos tiempo, si hacemos pasar al familiar, si le explicamos al familiar, si nos hacemos amigos de tu paciente, si el paciente cada vez que entra al consultorio te saluda por tu nombre, te sonríe y algunos te abrazan y te llevan regalo en Navidad. Cuando nosotros, hay que advertir, hay otras causas de hipertensión sistólica. Ustedes dirán, pero solamente el anciano. Sí, porque es la abrumadora mayoría de hipertensos sistólicos. Pero también tenemos el paciente de insuficiencia aórtica. Ese es hipertenso sistólico. En este caso, lo que está determinado es que se utilicen los calciantagonistas de tipo diridopiridina. De ellos, tal vez el único estudio que ha demostrado algo de disminución de la mortalidad es uno con nifedipino, son muy pocos los estudios que hay. Y lo otro es usar antagonistas de la angiotensina o usar inhibidores de ECA. Los hipotiroideos tienden a ser personas con hipertensión sistólica y ese es un llamado para que si encuentras un paciente con hipertensión sistólica aislada, puede ser que sea un hipotiroideo. Hagámosle las mediciones y el tratamiento es ¿cuál? Hormona tiroidea. Otra consideración reciente, jóvenes con cifras de hipertensión sistólica aislada. Los hay también. Aquí entonces ya no le definimos el límite hacia arriba de 150, sino 140. Hay que ponerles atención. No quiere decir que hay que iniciarles ya tratamiento, pero sí se ha visto y hay un estudio ya de seguimiento a 28 años en personas jóvenes con hipertensión sistólica aislada, que demostró que tienen aumento en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, específicamente por enfermedad coronaria. Entonces hay que ponerle atención a estas personas. Entonces aquí llegamos a este punto. Tenemos nuestro anciano feliz, contento, tiene un buen médico, es alguno de ustedes, porque se siente bien tratado. Y en esto sí quisiera hacer énfasis. ¿Cuál es la medida de que estás haciendo bien las cosas con tu paciente? Cuando dicen así, que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Alguna vez ustedes van a ser también ancianos? Y no se extrañen que si creamos una cultura del maltrato al anciano, cuando ustedes lleguen a esa edad, también los maltraten. Eso es todo. Dios los bendiga.